Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar la clase ya. Vamos a empezar. Buenas tardes, ¿cómo están? A ver, vamos a compartir el material. Vamos a empezar ya, compartiendo el material. Buenas tardes con todos. Estamos en las consultas académicas del curso de Historia y vamos a trabajar hoy día la semana número 7, que corresponde a Historia Universal. Bien, según el esquema de periodificación tradicional de la historia, entre el año 476 y 1453 se desarrolló la Edad Media. Estamos hablando de un periodo que abarcó casi 1000 años, en los cuales pues van a ocurrir, ¿no?, diferentes eventos, entre los que destacan, ¿no?, el surgimiento de diversos imperios como el carolingio, el bizantino, el islam. También aparece en el siglo IX un nuevo sistema económico, político y social en Europa Occidental, que es el feudalismo. Y como parte final de esta Edad Media, tenemos la decadencia de, digamos, de Europa o de esta etapa dentro de Europa, con eventos como la llegada de la peste negra, la guerra de los 100 años en el aspecto político y también sucesos al interior de la Iglesia Católica. Bien, pues vamos a empezar tomando en cuenta por aquí, a ver, vamos a empezar eh, considerando que la Edad Media podemos, ¿no?, dividirla en tres momentos. Un primer momento que corresponde a la Alta Edad Media, que es el periodo en el que se dan las invasiones bárbaras hasta el surgimiento del sistema feudal. La Plena Edad Media, que abarca entre los siglos XI y XIII, en los que se desarrolla el sistema feudal y también se da el renacimiento urbano comercial. Y finalmente la etapa final, que es la Baja Edad Media, entre los siglos XIV y XV, en el que se da la crisis del sistema feudal y su transición a lo que es la Edad Moderna. ¿Sí? A ver, el bárbaro para los romanos, el bárbaro es el extranjero. Entonces, como tal, ¿no? Un extranjero no comparte tus costumbres, ni tus leyes, ni tu idioma, ni tu religión. Entonces, los romanos llamaban bárbaros a todos estos pueblos que habitaban fuera de su territorio y que por lo tanto, pues tenían otro tipo de cultura. Por ejemplo, los bárbaros adoraban a los dioses, estos dioses nórdicos como Thor o como Odín, ¿no? Mientras que los romanos tenían una religión, ¿no?, enfocada a dioses como Júpiter, Neptuno, Mercurio, Minerva, ¿no? Los bárbaros no conocieron la escritura, mientras que los romanos tuvieron todo un sistema de escritura, incluyendo, ¿no?, un conjunto de leyes que quedaron como aporte también, ¿no?, por parte de ellos. Los bárbaros eh, tenían una forma de monarquía donde ellos elegían a sus reyes, ¿no?, de manera popular, mientras que los romanos tenían una sociedad dividida en, pues, patricios, plebeyos y sus esclavos, ¿no? Entonces estamos hablando de muchas características para poder entender, ¿no?, estas diferencias marcadas que van a haber entre el romano y el bárbaro. Los bárbaros comienzan a penetrar en Roma por causas que están relacionadas, ¿no?, o que digamos, estas causas van a incidir
¿no? En lo que eran los bárbaros. A ver, primera causa, el aumento demográfico en la zona de Germania. A ver, acá hay un detalle, ¿no? Porque cuando hablamos de bárbaros, nos vamos a referir a una gran cantidad de pueblos que venían de distintas partes, ¿no? Tenemos a los bárbaros germanos que venían de la parte central y occidental de Europa. Tenemos a los bárbaros eslavos que vienen de la parte oriental de Europa. Y tenemos a los bárbaros tártaro-mongoles que vienen de la zona de Asia. Entonces, todos estos pueblos son llamados bárbaros, pero a nosotros particularmente nos interesa hablar de los bárbaros germanos, porque son ellos los que van a penetrar en Roma a partir del siglo III. Las causas de estos, ¿no? de este proceso está relacionado con un aumento demográfico en la zona de Germania, ¿no? En la zona de Germania va a haber un aumento poblacional que va a incidir en esta búsqueda de nuevas tierras por parte de los bárbaros germanos. Por otro lado, hay un cambio climático en el siglo IV, ¿no? Las temperaturas van a comenzar a caer de tal manera que la agricultura se va a ver afectada, ¿no? O sea, las tierras no van a producir y como los bárbaros se dedicaban a la agricultura, eso les va a afectar mucho. Ahora, los bárbaros van hacia Roma a buscar tierras. Y como en Roma los patricios, ¿no? Parcelaban sus tierras para alquilarlas, entonces los bárbaros van a llegar para rentar estas tierras y dedicarse a la agricultura. Ahora, otro conjunto de bárbaros que van a entrar en Roma lo van a hacer para enrolarse en los ejércitos, ¿no? Todos hemos escuchado que los romanos tenían esa ímpetu, ¿no? Digamos que esa fortaleza respecto a la guerra, porque ellos pues contaban con ejércitos poderosos. Entonces, los bárbaros que se dedicaban también a la guerra van a llegar a Roma buscando enrolarse en esas tropas. Y van a ser admitidos, ¿no? Van a ser admitidos en las legiones romanas con mucho éxito. Estas son las invasiones pacíficas que se van a dar en el siglo III, pero a partir del siglo IV tenemos el inicio de las invasiones violentas. Las invasiones violentas están relacionadas a la presencia de los hunos, ¿no? De la parte de Asia, de la parte de Mongolia, van a comenzar a desplazarse los hunos, liderados por este líder histórico llamado Atila, y van a penetrar en la zona de Germania de una manera violenta, provocando que los germanos se dirijan hacia Roma, ya no con la intención de participar en sus tropas y tampoco con la intención de rentar tierras, sino con la intención de saquear las ciudades y robarlas. Entonces comienzan a darse las invasiones violentas. Los bárbaros comienzan, ¿no? estos enfrentamientos con los romanos y en el año 378 se da la batalla de Adrianópolis, una batalla en la cual los romanos son derrotados por los ejércitos bárbaros y que de alguna manera marca un punto de inflexión, ¿no? dentro de la historia de Roma, porque se supone que Roma contaba con el mejor ejército, pero esta derrota pues les hace ver que ya no era pues, ¿no? como antes, sino que estaban en un momento de decadencia. Entonces las invasiones tanto pacíficas como violentas van a llevar a la caída de Roma en el año 476. Respecto a las causas que van a generar la, la caída de Roma, no solamente hay que tomar en cuenta las invasiones bárbaras, sino también una serie de factores que se vivían en Roma desde el momento en que se fundó el imperio. Si bien es cierto, los primeros emperadores, como por ejemplo Octavio, ¿no? Lograron mantener la estabilidad de manera, pues, digamos, equilibrada o de alguna manera se pudo, ¿no? gozar de cierta estabilidad política y económica. Eso se fue perdiendo poco a poco por diversos factores, hasta que ya en la etapa del Bajo Imperio es bastante evidente, ¿no? Los problemas por los que Roma atravesaba. Entre esos problemas, pues tenemos la mala administración que se daba en todas las fronteras del territorio.
los constantes levantamientos por parte de grupos, ¿no? Por parte también de los campesinos que protestaban por los problemas sociales, económicos. Otros, ¿no? Otros problemas tenían que ver con militares, ¿no? Romanos que trataban de tomar el poder por la fuerza, generando más inestabilidad política. Y también el desarrollo del cristianismo como religión. El cristianismo pues fue perseguido por los romanos, pero esto digamos que no sirvió, ¿no? Porque los cristianos fueron cada vez creciendo y de alguna manera con su presencia también lograron debilitar las bases culturales de la población romana, ¿no? Sobre todo de los patricios, que eran los sectores nobles dentro de Roma. Entonces, todos estos factores, ¿no? Generados por la propia estructura esclavista de Roma, más la invasión de los bárbaros, va a conllevar a la decadencia de Roma. Como consecuencias, se va a dar, ¿no? El surgimiento de los reinos germánicos, que son todo un conjunto de reinos que se van a establecer en lo que antes fue el Imperio Romano Occidental, como podemos ver en el mapa, ¿no? En la parte de lo que ahora es Italia, se va a establecer el reino ostrogodo, en la zona de las Islas Británicas, los anglos y los sajones, en la parte central, bueno, de Europa, lo que actualmente sería Alemania y Francia, el reino franco, en la parte de lo que ahora es España, el reino visigodo, y todos estos bárbaros se fueron estableciendo, ¿no? En cada uno de estos espacios que antes fueron de los romanos. Las lenguas que los bárbaros van a traer a Roma se van a fusionar con el latín vulgar, dando origen a las lenguas romances, ¿no? Todo un conjunto de lenguas que se van a hablar en las distintas partes de Europa, como el catalán o el italiano, el portugués, el francés, entre otros. El cristianismo, que antes fue perseguido por los romanos, ahora se va a consolidar como religión oficial. Bueno, más que eso, se va a expandir en toda Europa, ya que los bárbaros los van a tomar como su religión y la van a expandir, ¿no? La economía se volvió rural, ya que las invasiones, ¿no? Causaron la destrucción de las ciudades y la gente se vio obligada a buscar refugio en la zona rural. ¿Sí? Entonces vamos a dejar esta parte por aquí. Ya vamos a ir al aula. Ok, ya, entonces vamos a regresar. Vamos con el Imperio Carolingio. ¿Qué es el Imperio Carolingio? A ver, ya. El Imperio Carolingio es un estado centralizado que se va a desarrollar en Europa Occidental en el siglo IX. Va a desarrollarse en lo que ahora sería Alemania, Italia, Francia, Suiza, Holanda, Bélgica, ¿no? En todo este escenario se va a desarrollar el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio tiene su origen en el Reino Franco. Estamos hablando de un reino bárbaro que pues se estableció en la zona central de Europa, y estos bárbaros, ¿no? A diferencia de otros pueblos, ellos van a destacar por sus reyes, ¿no? Uno de sus reyes, llamado Clodoveo, fue el primero en bautizarse al cristianismo. Recordemos que los bárbaros fueron pueblos politeístas, ¿no? Que adoraban a diferentes dioses, pero este rey llamado Clodoveo se va a bautizar al cristianismo y además va a fundar la primera dinastía, ¿no? La dinastía merovingia. Se supone que desde Clodoveo, ¿no? Se va a dar una larga, digamos, sucesión, ¿no? De reyes que van a gobernar en esta dinastía, pero que la historia ha llamado los reyes holgazanes, ¿no? Estos reyes holgazanes son reyes que con el tiempo fueron perdiendo autoridad porque no gobernaban, ¿no? Sino dejaban todas las obligaciones a la nobleza. Entre esta nobleza destaca la figura del mayordomo.
el cual pues era el señor del palacio, ¿no? Era la persona mayor del palacio. Entonces, el mayordomo del palacio, estamos hablando de un noble que asume las funciones del rey, y entre los mayordomos que destacan tenemos a Carlos Martel, que es un mayordomo que se enfrenta a los musulmanes en la batalla de Poitiers y logra detener el avance, ¿no? del Islam, porque el Islam como religión se va a comenzar a expandir desde la muerte de Mahoma. Entonces, si bien es cierto, el Islam logra su expansión en el norte de África y en la zona de Asia, cuando intenta el Islam penetrar en Europa, los carolingios, en este caso Carlos Martel, los va a detener en la batalla de Poitiers. Otro mayordomo también importante es Pipino el Breve. Este personaje acaba con la dinastía merovingia, derrocando al último rey holgazán, Childerico III. Además, este personaje, Pipino el Breve, va a establecer una nueva dinastía, la dinastía carolingia. Y además hace una alianza con la Iglesia Católica, la cual pues le va a permitir a ambas un beneficio, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Católica requería de un apoyo o una defensa militar que la va a obtener de los carolingios, ya que pues los carolingios tenían ejércitos poderosos. Entonces, de esta manera la Iglesia Católica consigue, ¿no? ese apoyo militar. Mientras que Pipino el Breve requería de este poder ideológico que tenía la Iglesia, ¿no? Porque hay que mantener sometidos a los súbditos, y una manera de hacerlo es contando con este dominio ideológico que la religión significa para los creyentes. Entonces se da esta alianza donde además Pipino el Breve entrega tierras a la Iglesia Católica. Respecto a la dinastía carolingia, estamos hablando de una dinastía fundada por Pipino el Breve, en donde destaca su principal rey, ¿no? Carlomagno, ¿sí? Carlomagno es un rey que va a lograr la máxima expansión del territorio, gracias a conquistas y gracias a batallas. En el año 800 fue coronado por el Papa León III en la Basílica de San Pedro como el protector de la Iglesia romana y también como emperador de Occidente. Y parte de la importancia del Imperio Carolingio, gracias a Carlomagno, es que se logró reconstruir lo que fue el Imperio Romano Occidental. Ahora, Carlomagno, gracias a sus conquistas, va a expandir el territorio, ¿no? a sus máximos límites, y al ser el territorio tan grande, Carlomagno lo va a dividir en jurisdicciones territoriales. Las que estaban ubicadas, ¿no? Las provincias ubicadas en las zonas fronterizas son llamadas marcas y estaban dirigidas por un marqués. Las provincias que estaban, bueno, las que eran más grandes y que servían para el cobro de los impuestos, eran los condados y estaban dirigidas por el conde. Y entre varias marcas y condados teníamos la jurisdicción más grande, que eran los ducados, y que estaban al mando de un duque. Se supone que estos personajes nobles, ¿no? Como duques o condes, van a surgir cuando estos reyes, ¿no? Los reyes carolingios, comienzan pues a realizar guerras de conquista. Entonces, para estas conquistas, para estas campañas, los reyes necesitaban de todo un ejército, ¿no? Ejército con el cual ellos van a poder obtener las conquistas en las guerras, y como pago, ¿no? Como de alguna manera premio al apoyo de estos militares, caballeros, los reyes carolingios van a entregar tierras. Entonces, si yo fuera un militar o un caballero medieval que he participado en conquistas, ¿no? Como pago a eso, yo voy a recibir tierras. Y cada vez que haya una nueva, de repente, conquista, me van a entregar más tierras.
Con el tiempo, además de tierras, también recibí títulos de nobleza, ¿no? Entonces, de esta manera se va formando una clase noble, poderosa, que además de tener títulos, va a tener muchas tierras en sus manos. También habían unos funcionarios, que eran los Michi Dominici, los cuales se encargaban de supervisar que todas las leyes se cumplieran a la voluntad del emperador. En el aspecto cultural, Carlomagno va a fundar escuelas, ¿no? Escuelas que en este caso van a estar divididas según los segmentos de la población. Hay escuelas que son para la nobleza, para formar a los funcionarios, ¿no? De la nobleza. Tenemos las escuelas parroquiales, que son para los hijos del pueblo y para que aprendan a leer y escribir. Y tenemos las más importantes, que son las monacales o también llamadas catedralicias. Son aquellas escuelas donde te enseñaban el trivium y el quadrivium y donde además se van a formar posteriormente las universidades, ¿ya? Entonces, de las escuelas monacales se van a formar las universidades a partir del siglo XI-XII. Bien, entonces, esta es la parte de organización del Imperio Carolingio y vamos con la parte ya final, ¿no? Carlomagno muere en el año 814 y queda el reino en manos de su hijo Luis el Piadoso. Luis el Piadoso, como rey, va a enfrentar una presión por parte de la nobleza, ¿no? Cuando hablamos de la nobleza, nos referimos a estos grandes señores, ¿no? Que tenían muchas tierras y títulos nobiliarios. Entonces, estos señores van a comenzar a pedir autonomía, ¿no? Y se van a rebelar en contra de Luis el Piadoso. Por otro lado, Luis el Piadoso tiene pues, digamos, estos hijos, ¿no? Lotario, Carlos y Luis, los cuales constantemente le van a pedir la parte de su herencia, ¿no? Entonces, cuando Luis el Piadoso finalmente, ante esa presión por parte de sus hijos, por parte de la nobleza, va a decidir dividir el imperio en sus tres hijos, o sea, va a desintegrar el imperio en el Tratado de Verdún. A partir de este momento, el imperio carolingio va a quedar fragmentado en tres reinos, ¿no? Un primer reino para Carlos el Calvo, el segundo reino para Luis el Germánico y el tercero para Lotario. Entonces, de esa manera, la monarquía, bueno, el imperio carolingio se desintegró, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Desde el momento en que se desintegra el imperio carolingio, el poder central se debilita, porque estos reyes, ¿no? que han quedado como herederos de lo que fue el imperio carolingio, estos reyes ya no tienen ese brillo, ese poder que alguna vez tuvo Carlomagno, ¿no? Ya no existe eso. Por otro lado, los señores de la nobleza van a comenzar a ascender. Ellos contaban con tierras, ellos contaban con ejércitos, contaban con títulos, entonces ellos van a comenzar a ascender mientras que los reyes se debilitaron. Y respecto también al debilitamiento de los reyes, eso también trae una consecuencia, que es tiene que ver con eh, el- digamos, facilitar las nuevas invasiones bárbaras, ¿no? En el siglo IX, de la parte norte de Europa y de la parte norte de África, van a movilizarse unos pueblos, ¿no? Por una parte los vikingos y por la parte norte de África los sarracenos. Y estos invasores, ¿no? Que a partir del siglo IX van a comenzar a saquear y penetrar en las ciudades de Europa para atacarlas. Estos invasores van a vérseles facilitadas, ¿no? Digamos, eh, estas empresas de saqueo, gracias al debilitamiento de los reyes, ¿no? Ante la debilidad de los reyes, estos invasores lograron penetrar en Europa. La gente se vio obligada a escapar, ¿no? Hacia las zonas rurales y de esa manera la economía se fue volviendo nuevamente
rural, ¿sí? Ahora vamos con el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, también llamado Constantinopla o Imperio Romano Oriental, tiene su origen en Bizancio en el año 330, cuando el emperador Constantino I elige a Bizancio como la nueva capital de Roma, ¿no? La elige justamente porque Bizancio tiene una ubicación geográfica estratégica, ¿no? La cual va a permitir que durante 1000 años esta ciudad pudiera ser la más rica, la más progresista debido al comercio internacional que va a desarrollar y también debido a que al tener una ubicación geográfica estratégica, en el aspecto militar le daba una ventaja frente a sus enemigos. En el año 395, cuando Teodosio divide el imperio entre sus dos hijos, Arcadio, que heredó la parte del Imperio Romano Oriental, se convirtió en el primer emperador bizantino. Y más tarde, Justiniano se convierte en el emperador, ¿no? Que con más acciones que va destacadas, ¿no? En el aspecto político, a los emperadores bizantinos se les daba el tratamiento de César y a la vez de Papa. O sea, era a la vez, el emperador era a la vez el jefe del Estado y también el líder de la Iglesia Católica. Por eso se le llamaba César y a la vez Papa. Ahora, como rey bizantino, al emperador también se le daba el tratamiento de Basilios, ¿no? Que era un título que usaban los griegos para referirse a sus reyes. El Imperio Bizantino fue el más largo de todos porque llegó a un milenio y frenó la expansión del Islam, ¿no? Cuando los musulmanes quisieron invadir Europa oriental, los bizantinos, con sus ejércitos poderosos, no permitieron la expansión del Islam en Europa oriental, debido pues a que los bizantinos van a defender la religión cristiana. En el aspecto religioso, los bizantinos tenían su propia autoridad, que era un patriarca. Era como el líder máximo de la iglesia. Por otro lado, los bizantinos tenían pues su propia iglesia, ¿no? La iglesia, la Basílica de Santa Sofía. Con el tiempo, los bizantinos fueron alejándose de la iglesia romana, que según pues, ¿no? Se sabía, era la sede más importante, ¿no? La más poderosa de todo el mundo cristiano. Pero los bizantinos rechazaban eso, ¿no? Rechazaban eso y ellos querían de alguna manera tener autonomía y ya no estar subordinadas a la iglesia católica. Es por eso que en el año 1054, después de varias disputas que ya se habían venido dando, los bizantinos deciden separarse de la Iglesia Católica en el año 1054 y esto va a dar lugar a la formación de dos iglesias, ¿no? Dos iglesias. Por un lado, la Iglesia Cristiana Católica, que va a predominar en Roma para el mundo occidental, y por otro lado, la Iglesia Cristiana Ortodoxa, que va a funcionar en Bizancio y que va a predominar en el mundo oriental. Como podemos ver, ambas iglesias son cristianas, ambas tienen la misma doctrina, con algunas diferencias, ¿no? Como por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa predomina en Bizancio y la Iglesia Católica en Roma. La Iglesia Católica tiene como máxima figura al Papa, mientras que la Iglesia Ortodoxa tiene como máxima figura a un patriarca, ¿sí? Pero por lo demás, estas dos religiones tienen muchos puntos en común y también pues hay que considerar que esa división se ha prolongado hasta el día de hoy. En el aspecto cultural, todos los elementos de la antigüedad griega, como pues las obras romanas, las obras griegas, también los aportes orientales y cristianos van a ser mantenidos por los bizantinos, ¿no? En su cultura, en la arquitectura, en todas sus costumbres y también letras, ¿no? Por eso es que un poco de la importancia del Imperio Bizantino es que ellos lograron preservar y mantener
¿no? Viva toda esta cultura de la antigüedad. Respecto al tema económico, los bizantinos van a dedicarse al comercio, el comercio internacional, porque lograron eh, unir o conectar Europa con Asia gracias al comercio internacional que se hacía por vía marítima, en la cual utilizaban esta moneda que era el bizantini de oro, pero a la vez también tuvieron una gran producción agrícola. Respecto a su gobernante más destacado, tenemos a Justiniano, el cual va a lograr la máxima expansión del territorio gracias a una serie de conquistas y batallas de la mano de sus eh, líderes o jefes, ¿no? Militares. Por otro lado, mandó a construir la Basílica de Santa Sofía, ¿no? Que estamos hablando de una iglesia decorada por dentro con los mosaicos. Estos mosaicos, como podemos ver, son unos pedazos de vidrio coloreados que van a cubrir las paredes internas de la iglesia, y muchos de estos mosaicos también tenían imágenes, ¿no? Algunas de estas imágenes tienen que ver con imágenes religiosas, ¿no? Como la de Jesús, la de la Virgen, o inclusive también la imagen de Justiniano con toda su corte, ¿no? Noble. Ahora, por fuera, la iglesia de Santa Sofía predomina, ¿no? La presencia de las cúpulas o semicúpulas y también de los minaretes, ¿no? Esa es parte de la arquitectura que va a presentar la basílica. Respecto al tema del derecho, todas las leyes romanas de la antigüedad van a ser recopiladas en un texto llamado Corpus Juris Civilis, el cual es importante de conocerlo porque nos resume todo lo que fue el derecho romano de la antigüedad. Ahora, Constantinopla como ciudad fue la más conocida de la Edad Media. Fue una ciudad poderosa gracias al comercio y todas las riquezas que pudo obtener de esa actividad, y también poderosa por sus grandes ejércitos. Más de una vez fue atacada o invadida por diferentes pueblos, y de alguna manera los bizantinos lograron soportar muchos eventos, ¿no? Entre ellos la llegada de la peste negra, también lo que son las cruzadas, ¿no? Y diferentes ataques. Pero en el año 1453, los turcos otomanos, liderados por su líder Mohamed II, van a llegar a las afueras del Palacio Bizantino y van a comenzar a destruirlo gracias al- a estos grandes cañones que ellos traían consigo. Estos cañones eran tan grandes y tan poderosos que lograban disparar enormes bolas de fuego, con las cuales fueron destruyendo las pirámides del palacio del emperador, quien se vio obligado a salir para aceptar su derrota. Entonces, en el año 1453, Constantino XI, este último emperador bizantino, se va a rendir ante el triunfo de los turcos otomanos. De ahí en adelante, Constantinopla es convertida en una nueva ciudad llamada Estambul. La Basílica de Santa Sofía fue convertida en una mezquita pues musulmana, ¿no? Que son las iglesias que los musulmanes tienen y que las dedican principalmente para la oración. Las rutas comerciales fueron bloqueadas, con lo cual eh, los europeos tuvieron que financiar otras rutas comerciales para llegar a la India. Y también esta fecha, 1453, marca el inicio de la Edad Moderna. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar el Imperio Bizantino y vamos con el Islam. El Islam es una religión que va a surgir en la península arábiga. Vamos a un poco a distinguir, ¿no? Que dentro de la civilización islámica hay dos periodos. Un primer periodo, que es el periodo preislámico, es aquel donde todavía no nace Mahoma, y lo que vamos a observar en la península arábiga es una gran cantidad de tribus, ¿no? Tribus que
eran de tipo comerciales, porque todas ellas comercializaban por el desierto de Arabia. También estas tribus eran idólatras porque tenían diferentes dioses, ¿no? Eran politeístas. También eran belicosas porque siempre se estaban enfrentando, ¿no? Entre los motivos eran principalmente la religión. Y además estas tribus todas acudían a la Meca. Para los musulmanes, ¿no? La Meca era un lugar sagrado porque además de ser un lugar comercial, también es un lugar donde se pueden ir a hacer a cumplir con tu oración, ¿no? Porque en la Meca había una piedra negra llamada Kaaba, la cual era pues en la tradición musulmana, esta piedra había sido blanca, pero con el pecado de los hombres, esta piedra se había vuelto negra. Entonces los musulmanes veneraban, bueno, los musulmanes no, ¿no? Sino los árabes veneraban esta piedra y acudían a la Meca no solamente para comercializar, sino también para hacer culto en torno a esta piedra sagrada. En el año 570 nace Mahoma como parte de una tribu comercial muy importante, la tribu de los Coreishitas. Se supone que Mahoma debió haber sido también de una familia rica, pero en realidad al quedar huérfano desde muy pequeño, pues Mahoma se vio obligado a dedicarse a otras actividades como el comercio. Entonces, por todo el desierto, Mahoma comercializaba en caravanas, ¿no? Llevando y trayendo mercancías. Dentro de esos largos viajes por el desierto, Mahoma conocía a mucha gente, gente que venía de lugares muy lejanos y se detenían a hablar con Mahoma de muchas historias, ¿no? De muchas cosas que a lo lejos se escuchaban, como por ejemplo la historia de los profetas, ¿no? De estos profetas como Abraham, como Moisés o el mismo Jesús también, ¿no? Entonces, Mahoma gustaba mucho escuchar estas historias que aprendía de los extranjeros. Cierta vez Mahoma contrae matrimonio con una mujer que era viuda, pero que era rica. Entonces Mahoma, al tener este matrimonio, logra ascender de estatus social. Entonces deja de ser un comerciante caravanero y ahora se convierte en un rico comerciante, capaz de llegar y viajar por muchos lugares, como Damasco, Siria, Alejandría o la misma Bizancio. Dentro de estos viajes, Mahoma se da cuenta de algo, ¿no? Se da cuenta de que en esos lugares hay mucha riqueza y mucho progreso, pero en la Meca no hay riquezas y tampoco hay progreso, sino pobreza. Entonces Mahoma se comienza a preguntar a qué se debe la diferencia, ¿no? ¿A qué se debe que en esos lugares pues sean ricos y que en la Meca sean pobres? Mahoma se da cuenta que el motivo estaba en la religión, porque paradójicamente esos lugares eran de tipo monoteístas, o sea, adoraban a un solo Dios, mientras que en la Meca las tribus eran politeístas. Entonces, las tribus que son politeístas, pues siempre se enfrentan por el tema de la religión, ¿no? Como cada uno tenía su propio culto, su propio Dios, siempre se estaban enfrentando. Para Mahoma eso era un problema, porque se supone que al ser un hombre rico, lo que él va a buscar es el crecimiento y progreso de la Meca. Pero mientras existan tantas rivalidades por la religión, eso no va a ser posible. Entonces Mahoma, de ahí en adelante, comenzará a hablar de unas revelaciones que él ha logrado recibir por parte del arcángel Gabriel. Mahoma contaba, ¿no? Contó durante el resto de su vida que en el monte Jirá el arcángel Gabriel se le presentaba y le daba unas revelaciones, ¿no? Como por ejemplo, de que el día del juicio final estaba cerca,
de que la gente debería abandonar sus cultos y eh, recibir la religión donde hay un único Dios, el cual es Alá, y también a su profeta Mahoma. Entonces, esta prédica, que por cierto Mahoma lo va a contar, ¿no? Como parte de su vida, ya que decía que hasta el último día de su vida recibió estas revelaciones. Entonces Mahoma comienza a predicar. Cuando Mahoma predica, Mahoma es atacado por líderes de la Meca. Estos líderes religiosos ven a Mahoma como un peligro, ya que recordemos que en la Meca pues había lo que era el politeísmo, mientras que Mahoma quería establecer el monoteísmo. A ver, buenas tardes. Veo que hay alguien en la sala, así que voy a preguntar si es que hay alguna consulta para hacer o si no para continuar la clase. ¿Sí? A ver, escucho. Si es que hay alguna pregunta, me la pueden dejar también en el chat. Ya, ok. Entonces regreso a la clase y cualquier cosa yo estoy al pendiente. Entonces, bueno, la idea de Mahoma era crear una religión solo para consolidarse, ¿no? Como grupo de poder, ya que él, pues, desde su matrimonio, él tiene todo un cambio a nivel de estatus. Él se convierte en un hombre rico y como tal, lo que él quería era impulsar a la Meca y transformarla en una ciudad progresista, ¿no? Como lo era Alejandría o como lo era, pues, Bizancio. Entonces, Mahoma, con esa intención, crea la religión islámica, ¿no? El Islam, y él comienza a predicar, pero lo expulsan porque en la Meca los líderes religiosos eh, ven a Mahoma como un peligro, ¿no? Como alguien que va a generar, pues, ¿no? Este conflicto, ¿no? Respecto a las creencias que tenían. Entonces Mahoma huye de la Meca en el año 622 hacia la ciudad de Yatrib, que más tarde se convierte o la llaman Medina. Entonces Mahoma, al huir, genera pues todo un antes y un después, ¿no? Porque los musulmanes dirán, ¿no? Que antes de, ¿no? la égira o después de la égira, o sea, este es un hecho muy importante para los musulmanes porque marca para ellos como un antes y como un después y también marca el inicio de lo que para ellos es su calendario. Mahoma estuvo en Medina y más tarde regresó a la Meca. En el año 630, él regresa a la Meca y esta vez sí la logra convertir al Islam, pero no por la prédica, ¿no? No por, digamos, un discurso, ¿no? Sino mediante la guerra. Entonces, cuando muere Mahoma, la Meca ya había sido convertida al Islam. Bueno, a la muerte de Mahoma, quienes lo van a suceder son los califas. Estamos hablando de estos personajes que además de tener un poder político, también tienen un poder religioso, o sea, son como líderes espirituales y a la vez son jefes políticos. Junto al califa estaba el visir, que era su ministro, o el valí, que era un gobernador de provincia. Los primeros califas que van a gobernar desde Medina, estamos hablando del califato ortodoxo, pues este primer califato eh, está relacionado con los cuatro primeros califas, Omar, Uthman, Abu Bakr y Ali. Estos cuatro califas van a comenzar con la expansión del Islam, van a comenzar con la expansión y también durante esta etapa ortodoxa, en el gobierno de Uthman, se va a escribir el Corán, ¿sí? Así que también se escribe el Corán durante esta etapa de tipo, bueno, esta etapa de califato ortodoxo. Y finalmente, este califato ortodoxo termina cuando Ali
¿no? El último califa, es asesinado. El asesinato de Ali tiene que ver con pugnas, ¿no? Pugnas por el poder, ya que dentro de los musulmanes había una facción que no estaban de acuerdo en que el cargo de califa sea hereditario. Entonces, los que no están de acuerdo son los musulmanes sunitas, ya que ellos prefieren tener un califa que sea elegido por voluntad, ¿no? de la comunidad. En cambio, los chiitas eran una agrupación, ¿no? dentro de la religión musulmana que establecían o que defendían la idea de que el cargo de califa sea hereditario. Entonces, ya sean chiitas o sunitas, porque ambos eran musulmanes, aquí el problema es tiene que ver con una causa de tipo política, ¿no? Porque hay una pugna por el poder. Un grupo quiere que el cargo sea hereditario y el otro grupo quería que el cargo sea de una manera electiva. Bueno, finalmente con el asesinato de Ali, los que van a tomar el poder son una familia muy poderosa. Estamos hablando de los omeyas, que van a gobernar desde Damasco, y son ellos los que van a lograr la máxima expansión territorial, como vamos a ver aquí en el mapa. Aquí en el mapa se observa la expansión del Islam, que abarcó toda la zona del Cercano Oriente, parte del Asia Menor, también abarcó lo que fue el norte de África, y respecto a Europa, solamente penetraron hasta la parte de Europa, que es la península ibérica, estableciendo allí el califato de Córdoba. Entonces, ese fue el escenario que los musulmanes lograron expandir en el califato de los omeyas. Bien, el califato de los abasidas, estamos hablando de otra familia muy poderosa dentro del Islam, ¿no? Dentro de la religión, pues los abasidas van a trasladar la capital a Bagdad y ellos lo que van a hacer es impulsar el arte y las letras, ¿no? Entonces lo que se van a destacar es a un gran esplendor cultural y también aquí en esta etapa abasida, pues hay mucho apoyo al arte, a la letra, a la cultura por parte de uno de sus emperadores, o más que emperadores, califas, ¿no? Estamos hablando de Harun al-Rashid, uno de los califas más importantes de esta dinastía, de esta familia. Inclusive, pues, este personaje, Harun al-Rashid, es mencionado en la obra Las Mil y una Noches, que la vamos a ver por aquí. La importancia de los musulmanes es que ellos se dedicaban al comercio. Entonces, el comercio que ellos realizaban era entre Europa, Asia y África, ¿no? Era todo un triángulo comercial lo que ellos realizaban. Y esto, además de servir para el comercio, también va a ser una ventaja para el tema cultural, porque eh, ¿no? los musulmanes, todo lo que iban aprendiendo en un lugar, lo compartían en los demás, digamos, lugares a donde iban llegando. Por ejemplo, los, eh, los musulmanes, cuando conocen los números hechos en la India, los van a llevar a muchas partes, ¿no? Los números, y se va a creer por mucho tiempo que los musulmanes eran los creadores de los números, ¿no? Pero en realidad pues fueron los, fue la India la que destacó por, digamos, pues eh, este tema, ¿no? Ahora, por aquí tenemos la religión como tal. La religión musulmana se llama Islam
lo cual significa sumisión a Alá. El Corán para ellos es un libro sagrado, que significa recitación. Es la palabra, aquí contiene la palabra de Alá, la cual fue revelada a Mahoma a través del arcángel Gabriel. Y por otro lado tenemos los 5 pilares del Islam. El primero tiene que ver con la profesión de la fe, el segundo tiene que ver con orar 5 veces al día, mirando hacia la Meca, el tercero dar la limosna a los pobres, el cuarto tiene que ver con ayunar en el mes de Ramadán, y el último tiene que ver con peregrinar a la Meca al menos una vez en tu vida, ¿no? Son algunas de las cosas que los musulmanes deberían hacer como parte de los pilares de su fe, ¿no? De su religión. Ahora, por la parte cultural, destaca la literatura, la obra Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches fue una obra anónima de la literatura musulmana, la cual habla del sultán Shahriar. El sultán Shahriar estaba casado, pero se entera de que su esposa le había sido infiel. Entonces el sultán, como venganza, la mandó a matar y juró vengarse de todas las mujeres. Le pidió a su ministro que consiguiera por cada noche una mujer distinta. ¿Para qué? Para usarlas y el siguiente día acabar con ellas, ¿no? Como venganza a lo que le había hecho su esposa. Muchas chicas pasaron por la alcoba del sultán pagando este destino, ¿no? Tan fatal. Hasta que la hija del ministro, ¿no? Su hija Sheresade, se va a proponer como voluntaria. Sheresade, eh, la noche, ¿no? Que, que, que logra pasarla junto al sultán, comienza a contarle una historia, ¿no? Una historia, digamos, de fantasía, de lugares mágicos, de muchas riquezas, aventuras sin igual y grandes personajes. Esa historia, o esta historia que le comienza a contar Sheresade al sultán, no termina en el amanecer, porque ya el día, la noche llega a su final y se supone que Sheresade no ha terminado de contar la historia. Entonces el sultán, que quería escuchar el final, le va a perdonar la vida en esa noche para poder escucharla la siguiente noche y decir, ¿no? Y ver cómo termina la historia. La siguiente noche, cuando Sheresade termina la anterior historia, ella logra enlazarla con una historia nueva y pasa lo mismo que el día anterior, ¿no? Llega la mañana y ella todavía no ha terminado de contar la nueva historia. Pasaron 1001 noches en los que Sheresade contó muchas historias al sultán y él como, digamos, recompensa, quitó la maldición que había impuesto sobre todas las mujeres y también le perdonó la vida a Sheresade. ¿Sí? Entonces, esta obra, Las 1001 noches, es una obra anónima, pero que tiene que ver con la literatura de los musulmanes y es una obra bastante exitosa. También tenemos en la parte de la arquitectura, por ejemplo, que ellos destacaron por sus palacios y por sus mercados y por sus iglesias, ¿no? Sus iglesias, como la que vemos en la imagen, era conocida como mezquita. Y por otro lado, los alcázares eran sus castillos y palacios que estaban fortificados. Vamos a hacer algo. Bien, hola, ¿cómo están? Vuelvo a repetir que si hay alguna pregunta, me lo pueden hacer, ¿sí? En el chat o simplemente levantan la mano. Ya, ok. Profesora, disculpe. Ratito. Sí, hola, ¿cómo estás?
¿Podría enviarle una pregunta por el chat para ver si me puede ayudar a responderla? Sí, claro. A ver, te espero. Ok, Ahí pon. gracias. ¿Ya? Pero la pregunta. Estoy diciendo que no me deja enviarla. Ah, ok, ¿qué estará pasando? Porque sí, sí, a veces pueden enviar las preguntas. ¿Qué estará pasando? Ya, creo que ya. A ver, Ah, ya la envié. a ver. Ya, ahí vi que apareció. Ya, ahorita lo voy a comenzar a leer un ratito. Quiero ratito, por favor. Voy a cargar aquí mi celular un ratito. Ya, ya está cargando. A ver, ¿qué era? Se me chabulla esto. A ver, dice. La división tradicional de la historia universal en las edades antiguas, media, moderna y contemporánea es cuestionada en la actualidad por diversos historiadores debido a que se basa en acontecimientos. Ay, caray, esta cosa, ¿por qué suena tanto? Entonces, es cuestionada porque se basa
Ya, listo, chicos. Hola, hola, ¿me escuchan? Se me fue el internet, pero ya regresé. ¿Me escuchan? Hola. Sí, profesora. Ah, ya, ok, qué bueno, qué bueno. Sí, se me salió. Ya, estaba con esta pequeña pregunta. Sí, miren, la periodificación tradicional de la historia universal propuesta por Cristóbal Seller tiene varias críticas en realidad, ¿no? La primera crítica es que es una periodificación en donde solo habla de acontecimientos. Entonces, acontecimientos como la caída del Imperio Romano Oriental, como el inicio de la Revolución Francesa, que solo son acontecimientos que por sí solos no te dicen nada en realidad. Si yo te dijera que Carlomagno se bautizó en el año 800, si tú no sabes un poco de historia, tú me dirías quién es Carlomagno, ¿no? ¿Qué importancia tiene que se haya bautizado? Si yo te hablo de que en los años 90 en los países árabes hubo toda una etapa de protestas y revueltas por parte de la población juvenil que demandaban la renuncia de sus gobiernos hereditarios, ¿no? Que tomaban el poder de una manera pues autoritaria, ¿no? Tú me dirías qué importancia tiene ese hecho y qué significa, ¿no? Para nosotros. O sea, es un hecho sin un contexto, sin que lo analices en sus causas, consecuencias, espacio, tiempo, contexto. Un hecho de por sí solo no te dice nada. Entonces, la periodificación de Cristóbal Seller es acontecimental porque solamente habla de acontecimientos los cuales por sí solos no te brindan ninguna información. Y lo segundo es que es una periodificación de tipo eurocéntrica, porque habla de hechos que básicamente ocurrieron en Europa, dando un mensaje oculto, ya que este esquema tradicional fue bastante difundido en el siglo XIX, o casualidad, ¿no? En el siglo XIX, los europeos estaban en esta etapa de colonización, ¿no? Tanto en África como en Asia, entonces, lo que se conoce como el imperialismo colonial del siglo XIX, en el que Francia, Inglaterra, Alemania y muchas otras naciones industrializadas de Europa, a las que también se sumaron Japón y Estados Unidos, comenzaron por todo comenzaron en una competencia, ¿no? Colonialista. Entonces, para justificar esta búsqueda de colonias y esta dominación, ¿no? Hacia estos pueblos de África y Asia, los europeos se presentaron como digamos, se presentaron como los civilizados, como aquellos que tenían una cultura superior al resto del mundo y que por lo tanto tú debías, ¿no? Agradecer que parte de esa cultura te la quisieran presentar o compartir. Entonces, un justificante de la colonización que ellos desarrollaron fue justamente presentarse como superiores a nosotros. Y como parte de esa justificación, ellos difundieron este esquema tradicional de la historia, en donde todo lo que hablan ahí son hechos que ocurren en Europa, dando a entender que Europa es el centro de la cultura, dando a entender que Europa es el centro de la civilización. Por lo tanto, el esquema tradicional de la historia universal de Seller, además de ser tradicional, además de ser acontecimental, también es eurocéntrica. ¿Sí? No decimos globalista, no encaja el término acá de globalista, porque si fuera globalista, hablaría de hechos en América, en África, en Asia Menor, en todas partes, y no lo es. No es cronológica porque aquí no estamos hablando de muchos sucesos que de alguna manera pues cubran un gran rango de hechos específicos, solamente hablamos de cuatro hechos en particular, así que cronológica tampoco es que se le ajuste. Nacionalista tampoco, porque si nos vamos un poco a ser precisos, cuando surge este esquema, el término nacionalismo todavía ni siquiera existe. Nacionalismo, nacionalista, nación, son términos que surgen a finales del siglo XVIII. Entonces, digamos que tampoco se ajusta, ¿no? El término nacionalista. Y respecto a lo que es la teleología, tampoco vamos
tampoco la define, ¿no? Porque la teología tiene que ver con estudiar las consecuencias, las causas, ¿no? Y aquí no estudiamos ni consecuencias ni causas, solamente estudiamos hechos, ¿no? Aislados, acontecimientos, ¿no? Entonces tampoco se le aplica lo teológico, ¿ya? Entonces la respuesta sería eurocéntrica, porque fue totalmente eurocéntrica. Bien, Ok, muchas gracias. ok, voy a estar aquí por si hay otra pregunta. Bueno, ya, vamos entonces con el PPT. Vamos a ver qué más hay. Bueno, hemos llegado por aquí al feudalismo. Hablemos un poco de feudalismo porque hablar de feudalismo es hablar de la Edad Media. Miren, ustedes seguro que han visto las películas estas donde aparecen las princesas y los castillos y dentro de esas historias pues de magia siempre aparece la imagen de la bruja, ¿no? Y de estas cosas de magia y todo eso, ¿no? Todo eso nos lleva a la Edad Media, una etapa que se caracterizó por el predominio de la Iglesia, ¿no? Ya que el pensamiento fue escolástico, donde la razón estaba subordinada a la fe y donde Dios era el centro de todo. Entonces, si Dios era el centro de todo, la Iglesia también tenía un papel predominante en la vida de las personas. Entonces, esta es la etapa que coincide con el feudalismo, en donde vas a ver que existen los grandes castillos, donde encuentras a los príncipes, a los reyes, pero también una nobleza capaz de ser tan poderosa como los señores, como los reyes, ¿no? Esta nobleza son estos grandes señores feudales que tenían sus grandes feudos donde ellos gobernaban de una manera ilimitada, ¿no? Porque nadie les ponía límites, nadie les decía qué tenían que hacer o no hacer. Ellos eran los dueños de sus feudos y dentro de ellos podían hacer, pues, como se dice, lo que querían. El feudalismo es considerado como un sistema económico, político y social, aunque para algunos también lo suelen ver como un modo de producción. ¿Ya? El feudalismo también sería como un modo de producción. El feudalismo, para que sea feudalismo, debe tener dos cosas. Debe tener el feudo, ¿ya? Y este feudo, además de tenerlo, hay que ponerlo a producir. Entonces, es posesión y también usufructo del feudo. Por otro lado, tenemos las relaciones de dependencia personal, como el vasallaje o la servidumbre. El vasallaje es una relación en donde un hombre se une a otro hombre en calidad de vasallo y ambos generan una serie de, digamos, de roles, ¿no? Una serie de, de, mm, de funciones, ¿no? Que vamos a ver ahora, pero que les da esta, digamos, que está ¿no? Tú dependes de mí, yo dependo de ti, y es una relación, pues, que se da de por vida. Las causas del feudalismo tienen que ver con las consecuencias de la desintegración del Imperio Carolingio, ¿ya? Tienen que ver con eso. Por ejemplo, cuando el Imperio Carolingio se desintegra, el poder de los reyes comienza a decaer, ¿no? Hay una decadencia, un debilitamiento del poder de los reyes, mientras que el poder de los señores comienza a subir. El feudalismo también tiene estas causas, decadencia de los reyes y tiene que ver con el fortalecimiento de los señores. Entonces, estas son las consecuencias de la desintegración del Imperio Carolingio. Como los reyes están debilitados, los invasores van a aprovechar para penetrar en Europa Occidental. Hablamos de los invasores vikingos y de los sarracenos. Los vikingos, también llamados normandos, eran aquellos pueblos que venían de la parte norte de Europa, de Escandinavia, ¿no? De Noruega, de Suecia, de Dinamarca. Y por la parte del sur de Europa, o sea, por del norte de África, venían los sarracenos o también o conocidos también como piratas. Tanto los vikingos como los sarracenos van a causar una serie de saqueos, destrucción,
¿no? De las ciudades. Y en aquel entonces, pues, no había forma de detenerlos, ¿no? Porque no, pues, estos pueblos tenían libre voluntad para llegar a cualquier lugar y no había forma de enfrentarlos, a menos que tengas, pues, un ejército poderoso para hacerlo. Los únicos que tenían ejército eran o los reyes o los señores feudales. Entonces, cuando estos invasores comienzan a penetrar en Europa, la gente que vivía en las ciudades comienza a irse al campo para poder resguardar su vida, ¿no? Porque donde los vikingos y los sarracenos donde atacaban eran las ciudades. Ellos atacaban las ciudades. Entonces la gente se iba al campo. Cuando la gente va hacia el campo, la gente va a buscar refugio. ¿Dónde te vas a quedar en el campo? Entonces, al irte al campo, tú vas a ir a buscar a un señor feudal. Y este señor feudal te va a dar protección. ¿Pero a cambio de qué, sí o no? A cambio de que tú ahora te conviertas en su siervo. Entonces, ahora te voy a explicar qué significaba convertirte en el siervo de estos grandes señores, ¿ya? Pero entonces, con la llegada de los invasores, el poder de los señores feudales se consolidó, ¿ya? Se consolidó. Un minutito, por favor. Ya, entonces, el poder de los señores se consolidó con las invasiones, con las nuevas invasiones, ya que estos pueblos hicieron que la gente dejara la ciudad para irse al campo a buscar protección. Y cuando llegaban al campo, la única forma de estar protegidos era pues pedirle protección a un señor feudal. Entonces el señor feudal te daba protección, pero a cambio tú te convertías en su siervo. Bien, entonces de esta manera el feudalismo se consolida en Europa Occidental. El feudalismo va del siglo IX hasta el siglo XIII y entra en decadencia en el siglo XIII a causa de las cruzadas. Pero en realidad el feudalismo en distintas partes de Europa todavía se prolonga, ¿no? Todavía continúa. Y lo que queda del feudalismo van a ser algunos rezagos, ¿no? Algunas cosas del feudalismo, como por ejemplo las relaciones de servidumbre, todavía van a quedar en Europa en distintas partes, ¿ya? Así que el feudalismo puede caer, pero hay varias cosas que van a perdurar en el tiempo, en distintas partes de Europa. Respecto a las características políticas, en el feudalismo encontramos que la tierra está dividida en soberanías. Esto significa que los feudos eran espacios autónomos donde gobernaba un señor, ¿no? De manera autónoma y estos señores no tenían que rendirle cuentas a nadie, ¿no? Porque su poder era totalmente independiente a la voluntad de los reyes. Por otro lado, en el aspecto económico tenemos que se desarrolla una economía de autoconsumo. Estamos hablando de una economía cerrada porque el feudo produce, pero solamente para su autoconsumo. Eso significa que no hay excedentes, ¿no? Entonces, los pocos excedentes que habían se podían comercializar afuera del feudo, pero de una manera muy reducida, ¿no? Muy reducida. Entonces, había pues comercio a las afueras del feudo, pero de una manera muy reducida, al igual que el uso de la moneda, ¿no? Que también, pues, al no haber comercio, también se termina reduciendo durante estos siglos. Y en el aspecto cultural predomina la escolástica, ¿no? Que es una doctrina filosófica en donde vamos a ver que, a ver chicos, un ratito.
ok. A ver, no he estado compartiendo. Vamos a ahora sí, ya estoy compartiendo. No me había dado cuenta. Bueno, ya, entonces decía que se dan estas relaciones, o mejor dicho, la escolástica, que es aquella doctrina filosófica que establece que la razón va a estar subordinada a la fe, ¿no? Que todos los asuntos no se van a explicar por medio de la razón, sino por medio de la fe, ¿no? Esto es parte del pensamiento escolástico de la Edad Media. Y también que Dios va a estar en el centro de todo. Y ya después, ¿no? La voluntad del hombre. En la Edad Media los torneos fueron competiciones de caballería entre los señores, por motivo de algún evento trascendental, como el nombramiento de un rey o de su cumpleaños. Además de torneos, también habían justas, ya también habían competiciones y muchos otros espectáculos en donde los caballeros demostraban su honor, su, digamos, no sé, valentía, ¿no? Y todos esos torneos y justas eran bastante practicados, valorados entre ellos. Tenemos, en cuanto a los estamentos, tenemos tres tipos de estamentos. Todos ellos están, digamos, defendidos por la iglesia, ¿ya? Todos tienen que ver con una disposición de la iglesia, ya que la iglesia es la que defendía este tipo de división. Por otro lado, bueno, tenemos a los bellatores, que son la nobleza. Su actividad principal era la guerra. Tenemos a los oradores, que son aquellos que forman parte del clero y que se dedican al control ideológico de la población. ¿Ok? Ellos se van a encargar de la salvación, de la oración al interior de los conventos y tienen un papel muy, muy importante, ya que en la Edad Media hay una idea muy fuerte de que uno quiere lograr la salvación. Entonces, para lograr la salvación, uno tiene que estar bien con Dios. Y para estar bien con Dios, hay que rezar a Dios siempre, ¿no? Hay que estar cerca de Dios y la única manera de estar cerca de Dios es mediante la oración. Entonces, la gente iba, ¿no? Hacia las iglesias para buscar, pues, escuchar las misas, ¿no? La palabra de Dios. Y en ese sentido, pues, el clero que se dedicaba a eso tenía este papel tan importante. Por otro lado, tenemos a los laboradores, que son los campesinos. Los laboradores, los campesinos, hay de dos tipos. Están los campesinos que son libres, ellos son los llamados colonos. ¿Y qué significa ser libre, no? Significa que soy un campesino, que voy al feudo, trabajo, me pagan y me voy o me retiro del feudo, ¿no? Puedo salir del feudo, entrar y salir libremente. Ellos son los campesinos colonos, que son libres. Pero también tenemos a los campesinos que son siervos. Ellos no son libres. Estos campesinos colonos son aquellos que, digamos, están dentro del feudo y no pueden salir, porque si no, su señor los castigaría, pues entonces ellos no pueden salir. Por lo tanto, son como esclavos o son como personas que pertenecen al feudo y no pueden salir a menos que el señor se los permitiera. Por otro lado, tenemos las relaciones de dependencia personal. Estas relaciones son de dos tipos, el vasallaje y la servidumbre. Respecto al vasallaje, es toda una ceremonia entre dos nobles, ¿no? Un noble sin tierra y el otro noble con tierra, que es el señor. Como ambos son nobles, entonces esta relación es de tipo horizontal, ¿no? Noble y otro noble. Esta ceremonia, que es de tipo religiosa y es oficial, ¿no? Porque hay un representante de la iglesia
y está el señor con sus demás vasallos, ¿no? Toda esta ceremonia tenía dos partes. La primera parte era el homenaje, en el cual el señor, bueno, el señor no, ¿no? El caballero, el vasallo, va a arrodillarse ante el señor, le va a tomar las manos y le va a juramentar, o ¿no? que quiere convertirse en su hombre y serle fiel, ¿no? Jurarle lealtad. Entonces, esta parte que es el homenaje va a tener como respuesta lo que el Señor diga. Entonces, la respuesta del Señor se conoce como investidura. Y en la respuesta del Señor vamos a ver que este Señor acepta al vasallo, bueno, a este noble como su vasallo, y a partir de aquí se genera una relación contractual entre ambos. En esta relación contractual, si yo soy el vasallo, yo le debo a mi señor auxilio y concilio. Eso significa, ¿no? Por ejemplo, el concilio significa que si mi señor va a una guerra, yo debo acompañarlo en esa guerra, ¿no? Tengo que estar con él. Igual, si mi señor tiene un tipo de deuda económica, yo también tengo que prestarle dinero para que mi señor pueda pagar esa deuda. Si mi señor requiere consejo político, yo también tendría que brindarle consejo político para que tome decisiones. A cambio de toda mi fidelidad y mi apoyo político, militar, económico, el Señor me va a brindar protección. Me va a brindar protección y además me va a entregar un feudo. Este feudo que me va a entregar, el cual es como el beneficio, me lo va a entregar con todo y siervos para que puedan trabajar estas tierras, ¿no? Que ahora me van a pertenecer. En cuanto bueno, este tipo de relación contractual entre el vasallo y el señor feudal no se rompía a menos que uno de los dos muriera, ¿no? Ahí recién se rompía. O en todo caso, que uno de los dos pues faltara la palabra del otro. Ya en esos casos sí se va a romper esa relación que ambos habían hecho. Ahora, por otro lado tenemos la servidumbre, ¿no? En la servidumbre tenemos una relación de tipo vertical, ya que el señor es un noble y el siervo es una persona, pues, de un nivel o de un estatus menor, en el que vemos que acá no hay una ceremonia como tal, solamente pues hay una serie de, de- de atributos que ambos van a tener que tener, ¿no? Por ejemplo, el siervo, no, el señor le va a entregar protección al siervo y también una pequeña parcela para su manutención. Esta pequeña parcela son los mansos y son tierras que están ubicadas al interior del feudo. A cambio, el siervo le entrega al señor contribuciones y también obligaciones. Las obligaciones son prestaciones que el siervo le da al señor, como por ejemplo trabajar las tierras del señor de forma gratuita, ¿no? Las tierras del señor se llamaban reservas y los siervos trabajaban las reservas en forma de prestaciones personales. Y respecto a las contribuciones, el siervo tenía que pagarle al señor diferentes rentas, ¿no? Por usar el molino, por talar los bosques, por usar los pastos para la ganadería, o sea, toda una serie de impuestos que el siervo tenía que pagar como derecho, ¿no? A usar todos los servicios que estaban al interior del feudo. Bien, vamos a ver qué tenemos por aquí. Ok, aquí tenemos el renacimiento urbano comercial. A partir del siglo XI, 12, 13, el comercio se vuelve a reactivar en Europa. El comercio se va a reactivar porque las ciudades
van a recobrar, ¿no? Su importancia, la importancia que tuvieron en la antigüedad, en los tiempos de Roma, en los tiempos de Grecia. Las ciudades, o también llamadas burgos, fueron aquellos espacios que estaban ubicados a las afueras de los grandes feudos. En estos espacios vivían los, los burgueses, ¿no? Y se le llamaba burgueses a las personas que vivían dentro de los feudos. El burgués, a diferencia del siervo, el burgués se dedica a otro tipo de actividades, ¿no? El siervo se dedicaba a la tala, a la agricultura, a la pesca, mientras que el burgués se dedica al comercio, a la banca, a las finanzas, o en todo caso, pues, a los oficios también, ¿no? Entonces, en los burgos aparecen, pues, esta nueva clase que es la clase burguesa. Los burgueses que se dedicaban a oficios eran los artesanos que se comenzaron a agremiar, ¿no? Para reclamar y defender sus derechos dentro del oficio. Entonces aparecen los gremios, que eran asociaciones de artesanos que se dedicaban a un mismo oficio. Y por ejemplo tenemos el gremio de los sastres o de los barberos o de los herreros, ¿no? Y estos gremios, además de defender sus derechos, ¿no? Dentro del oficio, también establecían una serie de reglas que nadie podía, digamos, romper o nadie podía, pues, ser desleal a esas reglas. Por ejemplo, ¿no? Dentro del gremio se establecían los costos, ¿no? Del servicio, se establecían los horarios, el pago que recibían los maestros y también las técnicas que se iban a utilizar. Si una persona del gremio no respetaba estos acuerdos, pues simplemente lo expulsaban del gremio y esa persona ya no volvía pues a ejercer el oficio, ¿no? Y te expulsaban y ya no podías dedicarte al oficio. También aparecen las universidades y las universidades se van a formar a partir de las escuelas monacales que se crearon en los tiempos del Imperio Carolingio. En estas escuelas, los alumnos van a asistir con sotana porque los obligaban a ir con sotana, ya que estaban ubicadas las universidades al interior de los mismos conventos y los maestros eran los mismos representantes de la iglesia, ¿no? Que obviamente también enseñaban cursos de teología. Dentro de las universidades, ¿no? Las más antiguas como Bolonia o Salermo, Cambridge, ¿no? Salamanca, entre otras, se daban títulos, ¿no? Como por ejemplo de licenciado, o se otorgaban grados también, ¿no? Como el de bachiller, el de doctor. Entonces se va formando aquí un nuevo grupo, ¿no? De personas que ya no solamente aspiran a ascender por medio de la guerra, sino también por medio de repente, pues, logros de tipo académicos, ¿no? Porque dentro de la universidad lo que se va a valorar, ¿no? Tiene que ver con las letras, con el arte, ¿no? Con estas artes que eran las más importantes de la época. Respecto a las ligas comerciales, estamos hablando de un conjunto de ciudades que se van a confederar para defender el comercio. Las ligas más importantes, por ejemplo, fueron las que estaban en la parte norte, ¿no? La Liga Hanseática. Estábamos hablando de un conjunto de 90 ciudades del norte de Europa que estaban dirigidas por Alemania y que pues estas ciudades monopolizaban la ruta del Mar del Norte y del Mar Báltico. Entonces, por la ruta del norte, la Liga Hanseática desarrollaba el comercio, ¿no? Y por la parte sur, por lo que es el mar Mediterráneo, las ligas italianas eran las que monopolizaban la ruta, ¿no? La liga genovesa, la liga veneciana, ¿no? La liga catalana, eran las más importantes y, como repito, monopolizaban las rutas del mar Mediterráneo.
Ahora, la etapa del renacimiento urbano comercial también tiene que ver con causas como la introducción de nuevas técnicas, ¿no? Respecto a la agricultura. Por ejemplo, la técnica de la rotación trienal. Es una técnica en la cual la tierra, ¿no? La parcela de tierra va a ser dividida en tres espacios. Dos espacios van a ser cultivados y un espacio va a quedar descansando. Se supone que la parte que descansa tiene que volver a recuperar sus nutrientes, ¿no? Y cuando ya se recuperó, esa parte es cultivada y otra parte la dejan descansar. Entonces la tierra va descansando, ¿no? Va renovándose de manera periódica por partes y de esa manera la tierra podía recuperar sus nutrientes para que tengan buenas cosechas. Por otro lado, tenemos también el arado de vertedera, ¿no? Es el tipo de arado que vemos en la imagen, en el cual se van a utilizar estos animales, ¿no? De tracción, como el caballo, que para estos usos va a resultar bastante efectivo, inclusive más que el buey, que, ya que el caballo resulta siendo un animal más ligero y que tenía una mejor comprensión, ¿no? Respecto al trabajo que se le va a poder a realizar con su ayuda, ¿no? Entonces tenemos estas técnicas agrícolas que van a favorecer la agricultura y de alguna manera van a favorecer también toda esta etapa conocida como renacimiento urbano comercial. Las cruzadas van a ser enfrentamientos en nombre de la fe. Mm, a ver, me parece que hay una manito levantada. Vamos a ver. Hola, a ver, ¿te escucho? Sí, Miss, quería ver si me podía responder por favor lo que le mandé en el chat. A ver, ya, ok, ok, no había visto. Gracias. ¿Ya? Está un poquito borroso, vamos a intentar leerlo, ¿ya? El espacio geográfico donde se desarrolló la civilización egipcia está atravesado por el río Nilo, el cual, gracias a la fértil franja de tierra que lo bordea, fue fundamental para el sustento de la población. A diferencia de los ríos de Mesopotamia, sus inundaciones eran graduales y predecibles y no requerían de grandes obras de irrigación. Esto tuvo como consecuencia que, en comparación con la civilización mesopotámica, la egipcia, ahora vamos a ver qué pasó con la egipcia, fue más rural con pequeños pueblos a lo largo del río Nilo. Conformó ciudades fortificadas a lo largo del río Nilo. No requirió de una fuerte intervención del Estado en el agro. Necesitó de un gran número de esclavos para la agricultura. Ok, ok. Este, mm, esta es una pregunta que le he visto antes, no sé en dónde, ¿ya? A ver, si decimos, vamos descartando primero respuestas como, bueno, opciones como este, o mejor dicho, vamos buscando mejor las que puedan acercarnos a la respuesta. Por ejemplo, la número 3 es bastante acertada, ¿ya? Porque en el texto mismo te está diciendo que gracias al río Nilo, ¿no? Y todo lo que el río Nilo significó, los egipcios no tuvieron que buscar, ¿no? Grandes obras de irrigación. Por lo tanto, se deduce que no requirieron de una fuerte intervención del Estado para la agricultura. Por lo tanto, la 3 vendría a ser correcta, ¿ya? Porque lo está diciendo prácticamente el texto. ¿Qué más? Fue más rural, con pequeños pueblos a lo largo del río Nilo. Eso para mí no sería cierto, porque Egipto no fue exactamente como que rural en todas partes. O sea, la agricultura destacó más en la parte norte, ¿no? En la parte donde el río Mediterráneo desemboca, bueno, donde Egipto, el río Nilo desembocaba en el mar Mediterráneo. Ahí se formó todo un valle en forma de delta y ese sí fue bastante bueno. Pero en la parte sur de Egipto, ¿no? Lo que era pues el Alto Egipto, fue una zona como más estrecha,
¿no? Como más accidentada, donde los egipcios prefirieron usarla para pues más la ganadería, ¿no? O desarrollar la pesca. Entonces, como que más rural en todas partes no, y con pequeños pueblos tampoco, porque Egipto por algo fue una gran civilización. En la parte de la pregunta dice que fue una gran civilización. Entonces, decir que fue con pequeños pueblos, eso no tiene sentido. Entonces, para mí la uno no sería. La dos, conformó ciudades fortificadas a lo largo del río Nilo, eso sí, eso totalmente. Egipto fue una ciudad o fue un territorio muy, ¿no? desarrollado, enfrentó muchos enemigos, muchos pueblos que la atacaron. Entonces sus ciudades estuvieron fortificadas. Por lo tanto, la dos también sería respuesta, ¿ya? Sus ciudades fueron fortificadas a lo largo del río Nilo. Necesitó de un gran número de esclavos para la agricultura. Eso para mí tampoco sería cierto, porque la esclavitud en Egipto se va a desarrollar en las etapas imperiales, ¿no? La etapa del imperio medio tebano o la etapa del imperio neotebano. Y en ese caso, pues, vamos a ver que los esclavos eh, sí se requieren para la agricultura, pero también los esclavos están al servicio de muchas otras obras, ¿no? Relacionadas a las construcciones, por ejemplo, ¿no? De los grandes templos. Entonces, eso de que un gran número de esclavos, tampoco, porque daría la idea, ¿no? Da la idea de que la agricultura tuvo muchos problemas y por eso requirió una gran cantidad de mano de obra, pero no fue así en realidad, porque la agricultura, como dice el texto, fue bastante, pues, fácil, bastante más, digamos, factible por la presencia misma del río Nilo que le dio a los egipcios inundaciones, fertilizante de que era el limo y todas esas facilidades. Entonces, para mí la 4 y la uno no se ajustarían a la pregunta como tal, ya que el texto está dando bastante información y quedaría pues las ciudades fortificadas a lo largo del río Nilo y que no requirió una fuerte inversión del Estado en el. No recuerdo cuál era la clave aquí, porque Mm, había una clave. ¿Qué me dices? A sí, ver, sino que la clave que me sale es que es la C, por eso tenía dudas, porque yo también creía que la respuesta 2 estaba correcta, pero bueno, la clave que me ponen es la C. ujú, no sé, estamos entonces aquí en una contradicción, en un conflicto cognitivo. Mm, es que la uno también podría ser, porque no se quita, pues no quita que sí fue rural, y con pequeños pueblos. No tanto, ¿no? Como que pequeños pueblos, no, porque tuvo grandes ciudades, ¿no? Tebas, Memphis, o sea, fueron grandes ciudades, no fueron pequeños pueblos en realidad. Y sus ciudades sí fueron fortificadas, pues, ¿no? Y estuvieron a lo largo del río Nilo. Entonces, bueno, chicos y chicas, para mí la respuesta queda media ambigua, se podría decir, ¿no? Que ambas podrían entrar ahí. Ok, mira, muchas gracias. Ya. Que tenemos, ya, bueno, estamos por aquí por las cruzadas. Bueno, las cruzadas decíamos que eran campañas militares en nombre de la fe. Y es que en esta etapa de la historia, estamos pues en la etapa medieval, el hombre era muy creyente, ¿no? Creyente tanto de temas relacionados a la religión, a las supersticiones, a la magia, y creían en las cosas milagrosas y creían en las cosas santas, ¿no? Como por ejemplo, eh, la- la- los clavos con los que, ¿no? Este, colgaron a Jesús en la cruz, por ejemplo, la ropa de algún santo, o por ejemplo, una ciudad santa. Entonces, todas esas cosas eran muy comunes aquí. Y por supuesto que hablar de Jerusalén era pues obviamente una ciudad santa porque fue el lugar donde Jesucristo anduvo y predicó y finalmente murió. Entonces, cuando Jesucristo muere,
este lugar conocido como el Santo Sepulcro va a ser pues un lugar visitado por muchos. Y cuando digo por muchos me refiero pues a cristianos católicos, a cristianos ortodoxos, a los judíos, a los musulmanes. Todos ellos lo van a visitar, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente lo consideraban como un lugar sagrado. Hasta que en el siglo XI los turcos selyúcidas lo van a tomar. Los turcos toman Jerusalén y según dicen, comenzaron a cerrar la ciudad, ¿no? Y no permitían que los demás entraran. Se apoderaron del Santo Sepulcro. Los cristianos de Bizancio, ¿no? Hicieron un llamado a sus hermanos de Europa Occidental para recuperar el Santo Sepulcro. Aunque en verdad todos sabemos que la única intención que tenían era la de buscar más tierras en Oriente, ¿no? O sea, expandir el sistema feudal a Oriente. En realidad, pues las causas, como repito, no son relacionadas a la fe, sino más bien a intereses, como por ejemplo expandir el sistema feudal. La Iglesia Católica también va a participar con la intención de recuperar su prestigio. También, por ejemplo, tenemos a, a los señores feudales que van a participar para poder, digamos, buscar fama, buscar aventuras, riquezas y más tierras. Y hasta los siervos también participan, pero ya con la motivación de escapar de sus feudos o de buscarse un lugar en el cielo, porque se supone que al hacer parte de estas empresas, ¿no? Militares, tenías un lugar ganado en el cielo como recompensa, ¿no? Entonces, todos estos cristianos, que dicho sea de paso, se cosieron una cruz de tela en la ropa y que por lo mismo se fueron llamados cruzados, todos ellos marcharon a Oriente, ¿no? Más de una vez, ¿no? 8 cruzadas en total, en las que una a una fueron derrotados. La única donde lograron vencer y recuperar el Santo Sepulcro fue en la primera cruzada de tipo señorial. Fue la única donde se logró, ¿no? La hazaña de recuperar el Santo Sepulcro. En todas las demás fuimos derrotados. La tercera cruzada tiene la importancia de ser aquella en la que participaron los reyes de Europa, los reyes más poderosos: Ricardo Corazón de León de Inglaterra, Federico Barbarroja del Sacro Imperio Romano Germánico y Felipe Augusto de Francia. Estos reyes van a, ¿no? a participar de esta cruzada, pero al final el único que logró llegar a Oriente, ¿no? fue Ricardo Corazón de León, que se batió a duelo con el sultán Saladín y por esa, ¿no? Ante esto firmaron el Pacto de Siria y los cristianos europeos lograron visitar Tierra Santa, pero solamente como eso, ¿no? Como una visita, una peregrinación. Al final de todas las cruzadas, ¿no? Además de todas las muertes que esto significó, vamos a ver que el comercio se reactiva, ¿no? Tantas campañas en las que los cristianos fueron a Oriente y regresaron y fueron y regresaron, hicieron que el comercio se reactivara, el poder de los señores feudales se debilitó y ahora quienes van a recuperar su poder son los reyes con el apoyo de la burguesía, ¿no? Ya que va a haber una alianza acá que va a beneficiar tanto a la burguesía como a estos reyes que ahora van a recuperar su poder. Y por parte de la iglesia, pues la iglesia va a continuar debilitada, bueno, debilitada no, sino va a continuar dividida, ¿no? Va a continuar dividida y Roma y Bizancio también continuaron divididas. Mientras las cruzadas pues se daban y llegaron a su final,
Pues en Europa surge lo que se conoce como la crisis del siglo XIV. Estamos hablando de una etapa donde muchas cosas van a pasar. Una de las primeras cosas es que las temperaturas comienzan a bajar en el siglo XIV, lo que se le suele llamar como la pequeña edad glaciar. Es una etapa donde las temperaturas bajan, los precios se elevan ya que había escasez de productos. A esto tienes que agregarle la llegada de la peste negra o también llamada peste bubónica. La peste bubónica era una enfermedad que se propagó rápidamente por Europa, sobre todo por la parte de Europa occidental, en donde la gente desconocía el motivo del contagio, pero pues hoy sabemos que las pulgas, ¿no? Bueno, las pulgas de las ratas eran las que te picaban y te contagiaban de la enfermedad. Entonces, como la gente desconocía esto, y sobre todo por el tema de la falta de higiene, hizo que mucha gente se contagiara rápidamente y en cuestión de pocos años, la tercera parte de la población europea había muerto, ¿no? Ante esta enfermedad que llegó de Asia a través de los barcos comerciantes. También entre Inglaterra y Francia hay una disputa y una guerra conocida como la Guerra de los 100 años, aunque más bien es la Guerra de los 116 años, porque duró 116 años. En esta guerra se enfrentan los ingleses contra los franceses por tierras que los ingleses tenían y que pertenecían a los franceses, o sea, eran tierras francesas que estaban en posesión de Inglaterra. Los franceses ganaron esta guerra gracias a la actuación de una jovencita que fue, esta chica fue Juana de Arco, ¿no? Que se presentó de una manera algo, algo particular, porque ella decía, pues, ¿no? Haber tenido una revelación donde ella era elegida para llevar al triunfo a su pueblo, ¿no? Al pueblo francés. Entonces Juana de Arco, que permitió que los ingleses, que los franceses ganaran, ¿no? Triunfaran. Más tarde, pues, ella va a ser llevada a la hoguera, acusada de bruja, ¿no? Acusada de bruja por los ingleses, ¿ya? Entonces tenemos, ¿no? Y por último, el cisma de Occidente, que es un episodio dentro de la Iglesia Católica, en el cual hay una disputa por el poder, ¿no? Una disputa por el poder, ya que la, digamos que la, el título, ¿no? De papa va a ser, eh, digamos, disputado por dos, ¿no? Personajes, em, digamos, que van a pelearse, ¿no? Por este poder. Se van a pelear por esta supremacía hasta que finalmente en el Concilio de Constanza es elegido Martín V y los otros papas tuvieron que renunciar, ¿no? Dimitir a lo que ellos habían estado peleando, ¿no? Por todo ese tiempo. Entonces Martín V se establece como el nuevo papa en Roma y de esa manera se pone fin a esta crisis que vivió, ¿no? La iglesia y que no hizo más que poner en evidencia todo lo que pasaba, ¿no? Al interior de ella, pues, ¿no? Toda esta falta de moral, toda esta crisis por la que atravesaba. Toda esta etapa va a terminar con la decadencia de los señores feudales, ¿no? La unificación del territorio. Los reyes van a comenzar a, digamos que a recuperar su poder, ¿ya? Van a comenzar a recuperar su poder y las revueltas urbanas, rurales, van a estallar, ¿no? Van a estallar en estos años por los cambios que se van dando, ¿no? Por un lado, las ciudades recobran su importancia, los feudos cayeron,
La religión también entró en crisis por el cisma de Occidente. Entonces, todo esto, pues, es una etapa que marca esa transición de la Edad Media hacia la Edad Moderna. ¿Sí? Aquí están las claves. Ahí están las claves para que podamos marcar las respuestas. ¿Ok? Entonces, vamos a ir terminando la clase. Muy bien. Ok, entonces voy a dejar de compartir. Ya, te voy a dejar de compartir. A ver, Joseph, hola, si es rápido, te ayudo. A ver, dime. Profesora, ¿a qué le llamaban ser antiguo habitante de la polis? Ser un antiguo habitante de la polis. Ajá, ¿Un polis? Sí, eso es. sí. Eh, no, en realidad es una frase nada más porque polis era lo que en la antigüedad era la denominación de las ciudades griegas por el tema de que eran autónomas, que eran pues con rasgos propios, entonces no eran ciudades como las demás, sino eran como unas ciudades-estado y se les llamaba polis. Y habitar en ellas pues había como una suerte de diferencia, ¿no? Una cosa es que tú seas un habitante que fundó la ciudad, que estuvo dentro de los grupos que fueron los primeros en llegar, convirtiéndote a ti en un ciudadano, ¿no? Y otro grupo que son los extranjeros que llegaron después, ¿no? Como en el caso de Esparta, los periecos, o en el caso de Atenas, por ejemplo, los metecos, ¿no? Que son grupos de hombres que llegaron, que solicitaban trabajo, ¿no? Pero que no fueron ciudadanos por el tema de la antigüedad. Entonces, antiguo ciudadano de la polis vendrían a ser por los grupos que fundaron las ciudades y que se arrogaban ese derecho por un tema de antigüedad, ¿no? Entonces, quizá iría por ahí tu pregunta, mi estimado. Entonces, ¿no tendrían derechos políticos y económicos? ¿O sí? ¿Los periecos y los metecos o quiénes? Ajá, Claro, ellos. ellos no tenían eso, no tenían esos derechos porque no eran considerados ciudadanos, eran considerados como visitantes, como extranjeros, ¿no? Como personas libres, pero que aquí no tienen más derechos, o sea, los marginaban. Eso es cierto. Ah, ya, gracias, profesora. Ya, aquí nos vemos por ahí después. Ya, chicos, muchas gracias. Nos vemos. Bye bye.